libro de Gálatas, esta es la sesión 2. Hay una gran diferencia entre ser liberado y vivir libremente. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio de los Gálatas. A lo largo del capítulo 1, Pablo se asegura de decir que el verdadero evangelio vino de Jesús y realmente no tiene nada que ver con las reglas humanas o tradiciones culturales y religiosas. El evangelio es completamente diferente y debido a que el evangelio es completamente diferente, nuestras vidas deben de ser completamente diferentes. En otras palabras, el evangelio requiere algo de nosotros y aunque el evangelio es libre y nos libera, el evangelio fija ciertos estándares para nuestras vidas. De hecho, la libertad más profunda se encuentra en someternos a los estándares y a los requisitos del evangelio. En Gálatas 2, Pablo sorprendentemente no incluye en una conversación. Él retira las cortinas y nos deja entrar en esa confrontación que tiene con Pedro. Él vio a Pedro diciendo una cosa y después viviendo de una manera diferente, y a él le importa Pedro lo suficiente. Se preocupa lo suficiente por la iglesia para exhortarlo. Entonces, esto es lo que dice en Gálatas 2:11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. En otras palabras, yo sabía que él era culpable. En el versículo 12, él dice: antes que llegaran algunos de parte de Santiago, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban correctamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Miren, Pablo está molesto porque descubre a Pedro haciendo exactamente lo contrario a lo que pasó en el capítulo 1. Discutiendo, él está añadiendo al evangelio y Pablo está trabajando mucho para nivelar el campo de juego espiritual entre los judíos y los gentiles. Entonces, cuando él ve a uno de los líderes más visibles del cristianismo excluir a los gentiles por miedo de estos judíos circuncisos, Pablo sabe que no se puede ignorar esto y que se debe de mencionar. Y esto es lo que nosotros vemos. El evangelio de la libertad requiere unidad. Algunas veces asociamos la palabra libertad con, ya saben, hacer lo que queremos, pero la verdadera libertad requiere unidad y la unidad no puede tolerar la exclusividad. Entonces aquí en este pasaje realmente no solo se trata de la comida. En lugar de eso, lo que hace reaccionar a Pablo es que esta situación de comida era realmente un síntoma de racismo. Comer kosher era la manera principal de mantenerse separados de la cultura, que ellos mantienen esta línea distintiva. Y Pedro había revertido algunos de los viejos hábitos difíciles de vencer. Él no había superado completamente sus prejuicios. Entonces Pablo no lo toleró cuando lo ve, porque él sabe que estos hábitos alimenticios realmente están haciendo ciertas declaraciones sobre esas personas, los gentiles. Y cuando el evangelio entra en la escena no hay esas personas, solo hay personas. Al principio, en el capítulo 2, Pablo nos ayuda a ver por qué él pudo ser tan atrevido ante alguien como Pedro. No solo porque Pablo era un tipo atrevido y apasionado, o porque este tema en particular le molestaba mucho. Puede que sea parte de eso, pero hay mucho más aquí. Esto es lo que dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Él señala que ellos no hicieron nada por él. Versículo 7. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, a los incircuncisos, de la misma manera que se había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Versículo 8. Dice que el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, le facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Entonces mira, la palabra humildad quizás no haya sido la primera palabra que te vino a la mente al leer esta confrontación que Pablo tiene con Pedro. Pero esto es lo que yo quiero que entiendas. Es que el evangelio de la libertad requiere humildad. Pablo parece atrevido y parece que a Pablo no le importa lo que otras personas piensen. De hecho, él dice: sabes, quién que esas personas importantes fueran, realmente no me importa. Ellos no hicieron nada por mí.
Y eso quizás no le parezca humildad, pero yo creo que lo es. Y a continuación les digo por qué. Pablo continuó diciendo que es lo que importa y que lo une a Pedro es quienes son en Cristo, y que aunque sus asignaciones pueden ser diferentes, su misión es la misma. Ambos están en una misión para predicar el Evangelio, y hay mucho en juego para preocuparse por la atención. La misión es demasiado importante para distraerse con lo que otras personas piensen, incluso aquellos que se tienen en alta estima. Él no puede distraerse con eso. Y entonces, en lugar de quedarse atrapado en lo que piensen los líderes judíos de él, Pablo se enfrenta a las barreras raciales y sociales que él conocía demasiado bien. Estas eran parte de su herencia. Él tuvo que superar esas cosas. El Evangelio transformó el prejuicio en la vida de Pablo. Y si el Evangelio confrontaba a Pablo y lo liberaba de esas barreras, entonces Pablo debía confrontar a Pedro y los otros líderes judíos con la verdad del Evangelio. Él sabía que el Evangelio requiere unidad. Es justo decir que yo realmente no sé mucho sobre cosas como decoración de interiores o remodelación. Si fueran a venir a mi casa, tenemos una impresionante colección de herramientas, como una sierra de mesa, una lijadora de alta calidad y algunas otras que puedo describir que no sé realmente cómo se llaman técnicamente, porque las herramientas, les diré, son propiedad de mi esposa. Ella disfruta de un buen proyecto que es probablemente porque se casó conmigo, pero ella ama esos programas de remodelación. Y he visto suficientes de esos programas para decirles que todos los que participan en ellos tienen una cosa en su casa. Ellos quieren lo que se llama un concepto abierto, y entonces antes de que la familia se mude, la casa es remodelada y las paredes se tiran. Ellos toman un mazo y comienzan a mecerlo. La parte de demolición siempre es mi favorita porque es la única cosa que pienso. Creo que yo puedo hacer eso. Creo que realmente sería capaz de destruir algo y me encanta esa imagen para describir lo que Pablo hace aquí con el Evangelio. Que algunas han entrado a la casa de Dios y ellos han montado todos estos muros y la gente se está dividiendo en habitaciones separadas. Las están poniendo en diferentes grupos. Y Pablo viene con el Evangelio como si fuera un mazo y él comienza a derribar muro tras muro que amenaza con dividir la familia de Dios. Y Pablo resalta este mensaje en el siguiente capítulo. En Gálatas 3:28, él escribe: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En el capítulo 2, si Pablo puede confrontar a alguien como Pedro, y él puede hacerlo valientemente porque él no está preocupado por impresionar a Pedro, él no trata de incrementar su liderazgo en el movimiento, él solo está interesado en asegurarse de que el Evangelio sea predicado. Y si el racismo es parte del Evangelio que Pedro está predicando, entonces Pablo debe de decir algo. Su propia reputación no importa, y Pedro entonces puede responder y cambiar porque él también es humilde. Y él también quiere darle prioridad número 1 a la misión. Y él también se ha sometido a sí mismo al requerimiento del Evangelio. Y él se da cuenta de que el Evangelio requiere cosas de él. Y parte de eso significa que Pedro tiene que comenzar a tirar esos muros también. Y eso lleva a una cosa que el Evangelio de la libertad requiere de nosotros. El Evangelio de la libertad requiere santificación. La santificación es una de esas palabras que escuchan a veces en la iglesia, pero ya saben, mucha gente no está segura de lo que significa. Definida simplemente, la santificación es el proceso de ser hecho santo, limpio y útil. Es el proceso de ser separado por Dios con un propósito. Pero la santificación no sucede al esforzarse, no sucede con tan solo ser obediente. En el versículo 16 Pablo dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, no por obedecer la ley, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificado por la fe en Él, debido a nuestra fe en Cristo, no porque hayamos obedecido la ley. Y Pablo dice, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Cuando tratamos de ganar nuestro camino a la santificación, cuando el Evangelio se vuelve Jesús,
más obedecer a las leyes, esto lleva a las comparaciones, y puede que me vuelva presumido o comience a sentirse derrotado, o me encuentre preso de mi propio orgullo o preso de mis propios fracasos. En los versículos 19 al 21, Pablo habla sobre cómo este enfoque no funcionó para él personalmente. En el versículo 19 él dice: yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Dejé de intentar llevar todos los requerimientos de la ley para vivir para Cristo. En el versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo sabe que mientras defiende la libertad de religión, libertad de costumbres y hábitos y patrones y reglas pasadas, mientras más hace eso, más se va a preguntar la gente: bueno, ¿podemos solo hacer lo que queremos? ¿En verdad importa lo que vivamos? Y así él clarifica que el Evangelio de la libertad demanda santificación, que estamos creciendo para ser cada vez más como Jesús. Pero en lugar de ser esclavos de la ley, tratando de ganar constantemente la santificación, somos libres, como Pablo lo pone, para vivir para Dios. Y como seguiremos viviendo al estudiar a los Gálatas, la santificación, el crecimiento espiritual vienen a través de la fe en Jesús. Vienen por el poder del Espíritu Santo. Entonces, al morir a nosotros mismos, Cristo vive en nosotros y Él nos santifica. Él nos limpia, Él nos hace santos. Él nos reserva para sus propósitos. Y si usted trata de hacer eso por su cuenta, Pablo dice: créanme, eso no funciona. Él es quien lo hace por nosotros. Ese es el Evangelio de la libertad y es la buena nueva.